Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a conectar con Israel, con Pascal Roat, pero no para hablar de Israel, aunque sí un poquito, en relación con un país que es una isla que está en el Mediterráneo, muy cerca o más cerca de Israel que de España, y con el cual hay toda una historia a lo largo del tiempo, porque esta cercanía también ha determinado este parentesco, ¿no? De Chipre, que es la isla de la que vamos a hablar, con Israel. Sí, hola Jorge, efectivamente. Chipre es la isla o el isla más cercano de Israel, en el sentido que cuando estás en el aeropuerto de Ben Gurión, aquí en Tel Aviv, el destino más cercano es Chipre. O sea, hay como un vuelo de 50 minutos, una distancia de 470 kilómetros y súper rápido. O sea que mucho turismo hay hoy en día, perdón, entre Israel y Chipre. Más israelíes que van a Chipre que chipriotas que vienen a Israel, la verdad. Pero sí, es el lugar más cercano para viajar y menos costoso también. Menos costoso, tiene buenas playas, en general no tiene muchos enemigos en plan terrorismo por ahí, se puede estar tranquilo, sale un poquito más barato por la distancia que Grecia y las islas del Egeo, pero aparte hay otras cosas, ¿no? En la historia y en la historia reciente de cercanía entre los israelíes y Chipre. Sí, hay mucha cercanía a lo largo de la historia también, porque de alguna manera compartieron la misma historia, es decir, los romanos, ya hablamos del segundo, tercer siglo antes de Cristo, ya había presencia judía con los problemas con los romanos. En algún momento, no sé, hablamos de centenares de judíos. En esa época se unieron a los isleños para combatir a Roma, entonces los romanos les echaron y ya no pudieron volver hasta muy tarde. Hubo una época bizantina en la que los judíos eran muy pocos también, una época de la República de Venecia antes del Imperio Otomano. Y durante el Imperio Otomano, el legado sefardí, o sea, después de la expulsión de Sfarad, pues el judaísmo prosperó a través de los sefardíes que estaban ya ubicados en el Imperio Otomano. Y eso hablamos del siglo XVI hasta como en Israel, o como lo que era Eretz Israel, Palestina, la, la, el mandato británico en el siglo XIX que empezó hasta terminar como en Eretz Israel después de la Segunda Guerra Mundial. O sea Entonces es que, como perdón, historia paralela. que Chipre también tuvo mandato británico. Eso es. Ujú. Por Sí. eso, igual en la película Exodus, la famosa película, pues se ve que no dejan al barco zarpar y desvían a los inmigrantes. Bueno, esta película está basada en hechos reales. Desvían a los inmigrantes a un campo de concentración, pero llamado de refugiados o algo así, en Chipre, ¿no? Eso es algo que recuerdo de esa película. Sí, esta película ilustra la, el destino de los judíos que habían sobrevivido al Holocausto, a la Shoah. Ah, es decir, hablamos después de los campos de exterminio, unos centros de detención que también eran muy precarios en Europa y muchos judíos que ya no sabían, que ya no podían volver a ningún lugar, decidieron emigrar a Israel. Pero en ese momento, con el mandato británico, las posibilidades eran muy escasas. Entonces, a pesar de las miles y miles de solicitudes, el gobierno británico los dejaban pasar muy pocos. Y Chipre estaba en el medio. Entonces, muchos judíos llegaron a Chipre, incluso algunos, como en la película, no podían ni siquiera desembarcar, pero muchos se quedaron en la isla. Y ya hubo también, antes de la Shoah, antes de la Segunda Guerra Mundial, también acercamientos de sionistas, de los primeros sionistas que se acercaban ahí para estar más cerca de Eretz Israel. O sea que están los judíos muy encaminados a Chipre como etapa o para afincarse también. Y, y hubo hasta 50.000
judíos refugiados en campamentos, carpas, esperando llegar a Israel en algún momento, ¿no? Y es el caso de, no sé si en España se conoce tanto de este cantante que tan popular fue en Francia, que se llama Mike Brandt. Mike Brandt, que era de padres polacos, nació ahí. Los padres polacos, o sea, sobrevivientes del Holocausto, esperaron ahí hasta llegar a Israel, y ahí nació Mike Brandt, que tuvo mucho éxito y que murió muy joven, se suicidó en los años 70, en el 75, creo. Y que es el que está cantando en la música que acompaña hoy al reportaje. Pero, sabes que mientras hablabas, también me di cuenta de otra cosa que tenemos en común, no solamente Israel con Chipre, sino también con España, porque la embajadora actual de España en Israel, Ana Salomón, había sido antes embajadora de España en Chipre y Ajá. antes de ese destino fue la primera directora del Centro Sefarad Israel, aunque todavía entonces, en aquel entonces todavía no se llamaba Centro Sefarad Israel, se llamaba Casa Sefarad. Pero tenemos todos estos nexos de unión que, bueno, que tienen también mucho que ver con el mar, ¿no? Con el Mediterráneo, porque siempre las montañas separan a los pueblos, pero los mares las conectan. Sí, sí, no, hay mucha cercanía también gastronómica, cultural, musical también, ¿no? Como aquí en Israel se escucha mucho la música griega, pues también chipriota es muy parecida, si no idéntica. Y también, ¿no?, en materia de lucha, o sea, por ejemplo, las luchas contra los incendios que tan frecuentes ahora se desarrollan, pues Israel presta muchas veces su ayuda para Grecia y para Chipre para combatir esos incendios con personal o con material o con aviones. Y en eso, de hecho, hablaron el primer ministro Netanyahu a principio de mes, de eso vamos a hablar, que, que se reunió con el primer ministro de Chipre. Hablaron de esto, ¿no? De crear esta plataforma que también que quiere la Unión Europea en su conjunto, crear una plataforma en Chipre en la que participaría Israel y otros países mediterráneos para, desde ahí, llegar a los sitios para combatir los incendios, desde España a Israel, Ujú. actualmente. Bueno, y Chipre también está como plataforma de conexión entre el gas israelí que saca de frente a las costas en el Mediterráneo y que se supone que va por un gasoducto hasta Chipre, de ahí hasta Grecia y desde Grecia se podría conectar con el resto del continente europeo. Incluso hay alguno que ha dicho de que esto vendría muy bien como alternativa al gas ruso. Sí, sí, o sea, todo el acercamiento de la Unión Europea en los últimos años también tiene sus razones en la guerra entre Ucrania y Rusia. O sea, es un acercamiento que era impensable antes de ese hecho. O sea, es, y Chipre y Grecia forman parte de este dinamismo, ¿no? Para acercarse a Israel y para crear sinergias. Y ya están en marcha. O sea, Israel tiene varias plataformas, una plataforma offshore que es muy conocida del Leviatán a lo largo o sea, en el mar, a lo largo de Haifa, de la, del litoral de Israel, a la altura de Haifa, y desde ahí planean pues construir oleoductos o gaseoductos, mejor dicho, entre esta plataforma y la Unión Europea, pasando por Grecia, pasando por Chipre, para alimentar en gas a la Unión Europea. Pero también hay otras posibilidades, es decir, que Israel, hablando de política, hablando de diplomacia, Israel siempre tiene mucho cuidado, sobre todo ahora que la energía está tan a la orden del día, para no, para no molestar a los otros vecinos. Ya hablamos de Turquía, porque, como bien sabes,
un cuarto de la isla de Chipre está ocupada por fuerzas armadas turcas, ¿no? O sea, hay una población y también muchos militares de Turquía que están ahí desde el 1974, cuando se separó la isla. ¿Qué me Y dices? entonces Sí, son territorios ocupados y no hemos oído hablar de ellos. Si no son israelíes, parece que los territorios ocupados, en este caso de los turcos en Chipre, pues no aparecen en las noticias. se habla Pero menos de ellos. se habla menos, sí, sí. O sea que tenemos una parte que aparte que se han proclamado como república independiente, pero solamente reconocidos por Turquía, evidentemente. Eso es. Pero bueno, para Turquía es un activo muy importante, entonces Israel siempre intenta navegar entre las dos aguas, nunca mejor dicho. Y en este sentido también se enmarca el encuentro o el calentamiento que hemos visto hace unos días en Nueva York, en paralelo con la Asamblea General de Estados Unidos, de las Naciones Unidas, perdón, donde Erdogan se reunió con Netanyahu y hablaron los dos de este tema de energía para también aprovechar la ubicación de Turquía para crear un gasoducto o un oleoducto que pasaría por ahí para luego alimentar a países europeos. Siempre con esta idea de desenmarcarse de las importaciones de energía, de gas de Rusia, que siempre han sido muy importantes y que la Unión Europea quiere disminuir un montón. Eso es verdad. Entonces de esto han hablado y han hablado de una posible visita en octubre o noviembre de Erdogan a Jerusalén, que después será seguida por un encuentro, o sea, una visita de Netanyahu a Ankara. O sea que todo esto viene dentro de lo que se llama el Mediterráneo Oriental. Esa parte, pero tirando para arriba, porque por abajo, en el Mediterráneo Oriental, también está en Egipto y está en Libia, pero creo que están jugando en otra liga, ¿no? No. También. También Israel mantiene relaciones con Egipto para el tema de la energía y también lo tiene en cuenta. También por ejemplo, exporta Israel bastante energía, bastante gas a Egipto. Esto también es una realidad. O sea que Israel siempre mantiene contactos con todo el mundo que quiere mantener contactos con él. Es decir, Incluso con no, aquellos que no quieren, que no reconocen que mantienen contacto con él. bueno, eso es otro tema, pero podemos ver que en los últimos años, los que antes no mantenían ninguna relación, sí que mantienen relaciones, hasta el Bahrein, hasta Emiratos, los Estados Emiratos Unidos, hasta Marruecos, hasta Sudán, dentro Sí, de los acuerdos de Abraham y podemos decir que y aunque no Arabia se... Saudita. Y Arabia Saudita, eso es lo que quiero decir, es de que Arabia Saudita, Indonesia, hay muchos países que tienen relaciones intensas, no solamente comerciales, sino también en temas más delicados como es la seguridad. Antes de los acuerdos de Abraham, Israel y Marruecos siempre mantuvieron temas de seguridad de forma conjunta, porque los problemas de Israel eran con el terrorismo árabe, no con los árabes. Y de Marruecos le pasaba tres cuartos de lo mismo. Es decir, que hay muchas cosas en común y lo que ahora se está moviendo es el papel que Israel está jugando en esa zona. Es decir, está jugando un papel importantísimo, ¿no? No es solamente que ahora le dejan participar en la mesa, sino que de alguna manera también está liderando ciertos cambios en la zona, ¿no? Sí. De hecho, recientemente podemos tomar el ejemplo reciente de la idea también que planteó Netanyahu a su homólogo chipriota de crear también una red de fibra óptica entre Europa y la península arábiga que pasaría por Chipre. Es decir, que en este ámbito podemos decir que Israel está en el medio
en el medio del asunto eh, y aprovecha esta ocasión como real política, podríamos decir, del Mediterráneo Oriental, de estar en el centro de esta red, ¿no? Entre Asia, entre los países árabes que poco a poco van acercándose a Israel y la Unión Europea que también necesita tirar de Israel hasta Turquía, hasta Egipto. O sea que está realmente Israel en un momento privilegiado. Ujú. Esto sin, sin duda alguna, y lo aprovecha. Y de hecho volvemos a ver después del verano a Benjamin Netanyahu, a nuestro primer ministro, en plena forma, porque ahí está en su terreno de juego y lo maneja muy bien, a pesar de que una cosa que siempre me sorprende, y aquí lo podemos ver también en Israel, no se, o sea, hay pocos encuentros entre él y los jefes de Estado europeos. Solo se encontró con Olaf Scholz, el alemán, durante, durante su visita en las Naciones Unidas como encuentro paralelo. Pero aquí también, aquí pocos líderes europeos vienen por lo que significa el gobierno, por lo que es el primer ministro Netanyahu. Y esto yo creo que es una cosa que falta todavía para un poco Bueno, más de legitimidad, digamos. Pero aparte de eso, se sí, encuentra en una posición pero maravillosa. digamos que geopolíticamente, hasta hace poco, Israel golpeaba la puerta de Europa como el niño pobre que los vecinos le hostigan y que por favor déjenme entrar en Eurovisión y en las competiciones de deportivas de Europa, ¿no? Todo el mundo se pregunta por qué el Maccabi Tel Aviv está en la Copa de Europa si es un país asiático. Pero bueno. Y ahora resulta que hay otros parias en la zona que se sienten que aunque son europeos, no los dejan ser europeos del todo. El caso más flagrante es el de Turquía, que para la OTAN fueron a buscarlo a pesar de que era un país que no tenía ninguna tradición cercana al vínculo con, digamos, Occidente, pero que estaba muy cerca de la Unión Soviética entonces, para posicionar los misiles Titán de entonces, y ahora pues ya la Unión Europea no quiere a Turquía que pertenezca a ese grupo. Hay todo un club de desplazados, ¿no? Hay estos países, como decimos, de Europa oriental, sudoriental, del, del fondo del Mediterráneo, pues ahora están descubriendo de que ellos no son Europa, no son Asia, algunos tampoco son África, porque Egipto tampoco se siente demasiado africano, aunque sea su continente, que bueno, que igual dicen, oye, podemos organizarnos de otra manera y constituir una alianza alternativa, ¿no? Y esto, en algún sentido, conecta con otros países que están disconformes en otras partes no tan cercanas como Marruecos, pero que tampoco Marruecos se siente ni parte de Europa, aunque lo separe apenas un par de kilómetros en el Peñón de Gibraltar, ni parte de África del todo, y se siente más atlántico ahora, ¿no? Es decir, que Ujú. hay todo un cambio geopolítico y bueno, estamos viendo países como Chipre que están buscando su identidad y potenciarlo de esta manera, ¿no? ¿Cómo lo Sí, ves? y de hecho podemos concluirlo así, diciendo que la Unión Europea está necesitando mucho más de Israel a nivel de energía últimamente que Israel realmente necesita de Europa. Entonces, también Israel juega esta baza, es decir, bueno, aquí tenemos reservas de energía, podemos construir infraestructuras para que os lleguen a Europa, pero al revés, todas las concesiones que se me pide o en relación con el conflicto con Palestina, pues a mí no me interesa mucho. Interesa mucho más a Israel
la postura de Estados Unidos desde siempre, incluso con Joe Biden, que no es Trump, pero que aún así la postura de Estados Unidos no tiene nada que ver, o muy poco que ver con la de la Unión Europea, que representa Josep Borrell hoy en día, y sabemos lo que piensa, ¿no? Del conflicto, y entonces Israel no se siente muy ligado, perdón, con la Unión Europea en este sentido, a nivel diplomático, más que la Unión Europea con Israel para el tema de la energía. Entonces, lo podemos ver con la última iniciativa, ¿no? que salió hace unos días, que se llama Peace Day Effort, el esfuerzo de paz, que también, porque la Unión Europea se siente un poco adelantada por Estados Unidos en este sentido, pues quiere incentivar otra vez la paz, buscar una solución a dos estados. Entonces es una iniciativa que nació con la idea de crear sinergias entre Israel, Palestina y la Unión Europea, también con Saudi Arabia, con la Liga Árabe, con Egipto y con Jordania. Se ha hablado muy poco en los medios. En Israel no ha habido ninguna reacción oficial diplomática, y Estados Unidos tampoco participa en esta iniciativa. Entonces es otra iniciativa que seguramente caerá en, no, suelo decir bolsa hueca, pero no es la buena expresión. Saco No, roto. pero se entiende muy bien. Se entiende muy bien. Esto es como una bolsa rota, ¿no? Es decir, que tiras cosas dentro, pero no acaban dentro. Pues muchas gracias por habernos puesto al día de estas relaciones que Israel tiene con sus vecinos. Siempre hablamos de los vecinos árabes, pero tiene unos vecinos tirando a Occidente que también están haciendo cosas muy interesantes en relación con Israel. Y Ahí no hemos hablado de los matrimonios, que es importante. claro, Chipre es Siempre. el centro alternativo para muchos israelíes que no se quieren casar según las leyes alágicas que luego se complican a la hora de divorciarse, etcétera, etcétera. Entonces, pues por muy poco dinero puedes hacer un viaje turístico que ya te incluye la luna de miel, que te casas en Chipre y bueno, y si la cosa no funciona, te divorcias en Chipre. Pero me imagino que ahora también hay muchas cuestiones de parejas de hecho en Israel, ¿no? Con lo cual no sé si eso es muy necesario o no, o sigue siendo Eh, habitual. sí, el tema es para reconocer el matrimonio, que también las parejas, de hecho, si se quieren casar, se tienen que casar en otro país para ser reconocidos uh, por el Ministerio de Interior, según Bueno, tengo entendido. pues son los famosos matrimonios chipriotas israelíes. Pues muchas gracias por habernos atendido, Pascal Roa, y Un esperamos placer. volver a contar contigo cuando en ese país que generalmente no aparece en las noticias como es Israel tengas algo que contarnos. Eso.